Hoy vamos a hablar sobre una frase que todo aquel que alguna vez pasó por una iglesia habrá escuchado, una de las enseñanzas más profundas y desafiantes de nuestro Señor Jesucristo, una enseñanza que nos define y nos llama a una vida de impacto significativo en el mundo. En el Evangelio de Mateo, en el corazón del Sermón del Monte, Jesús pronuncia estas palabras que resuenan con un poder extraordinario. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estas palabras, simples pero cargadas de un significado inmenso, nos invitan a reflexionar sobre tres aspectos fundamentales de la vida cristiana. Primero, el profundo significado de ser sal de la tierra. Segundo, los problemas y las graves consecuencias de que esta sal pierda su sabor. Y tercero, las soluciones concretas y los caminos que podemos tomar para mantener y recuperar esa vitalidad espiritual y esa influencia transformadora que Dios espera de nosotros. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones mientras profundicemos en esta verdad vital para cada uno de nosotros y para la Iglesia en su conjunto. Cuando Jesús declaró que sus discípulos eran la sal de la tierra, estaba utilizando un elemento cotidiano y familiar para su audiencia, pero con un valor multifacético que ellos comprendían a la perfección. La sal, en la antigüedad, era mucho más que un simple condimento. Era un bien preciado, vital para la vida y cargado de simbolismo. En primer lugar, la sal tiene la capacidad de dar sabor. ¿Quién de nosotros no ha probado alguna vez una comida desabrida a la que le faltaba ese toque esencial de sal? Como dice el libro de Job, ¿se come sin sal lo insípido? La sal no solo sazona, sino que realza el sabor propio de los alimentos, dándoles una dimensión nueva y haciéndolos más sabrosos. De la misma manera, la persona cristiana debe dar sabor, alegría y bondad a la vida comunitaria. Debemos ser ingredientes insustituibles en el mundo, marcando la diferencia donde quiera que estemos, en casa, en el trabajo, en la universidad, en el barrio. Nuestra vida, nuestras acciones deben reflejar el gozo y la bendición que Cristo da, atrayendo a otros hacia Él. La gente nos observa constantemente y cada movimiento, cada palabra será calificada. Nuestro testimonio, nuestras obras de amor, solidaridad y justicia son la luz que convencerá a otras personas sobre las buenas nuevas. En segundo lugar, la sal es un preservante. Antes de la refrigeración, la sal era crucial para conservar los alimentos, deteniendo o minimizando el deterioro y la corrupción. Si el mundo se está pudriendo ante nuestros ojos, con su decadencia de valores morales, falta de honradez, indiferencia, vanidad y violencia, el papel de los cristianos es ayudar a detener esta corrupción del pecado. Así como la sal evitaba que la carne se pudriera, los creyentes en Jesús, distribuidos por todo el mundo, ayudan a preservar a la humanidad de caer en la impiedad, la inmoralidad, el caos y el juicio que vendrá. Unos pocos cristianos fieles pueden preservar la sociedad. Recordemos la historia de Abraham y Sodoma y Gomorra. 10 justos habrían sido suficientes para salvar aquellas ciudades. La presencia de un cristiano puede cambiar una situación, haciendo que, por ejemplo, los chistes dejen de ser ofensivos. En tercer lugar, la sal puede irritar. Si la sal entra en contacto con una cortada o herida, irrita y arde. Pero la sal no causa la herida ya existía. De manera similar, la forma en que vivimos, pensamos y enseñamos los cristianos a veces va a irritar a muchos. Si la palabra de Dios nos irrita, significa que está trabajando en nuestras vidas. Nuestro mensaje de verdad, basado en el Evangelio, puede tocar las heridas que ya existen en el mundo, como lo hizo Jesús al confrontar a los escribas y fariseos. Jesús no nos llamó azúcar, miel o dulce de la tierra, porque el mundo nos aborrecerá por la verdad, no por nuestro mal testimonio. Además, la sal produce sed. Comer alimentos con mucha sal causa sed física. De la misma manera, los cristianos, por la forma en que vivimos, el ejemplo que damos y lo que enseñamos, debemos causar y producir sed espiritual en otras personas. Sed de Dios, de su palabra, de su presencia, de ser libres del pecado, de ser parte de la familia de Dios, de tener esperanza de vida eterna. El cristiano no calma la sed, la produce. Es Cristo quien la calma. Como dijo a la mujer samaritana, cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Debemos crear hambre y sed de Dios. Finalmente, la sal simboliza la pureza y el pacto. Los antiguos consideraban la sal como algo puro, derivado del sol y el mar,
y su blancura resplandeciente era un cuadro de pureza. La sal era un símbolo del pacto perpetuo de Dios con su pueblo, inalterable y duradero. Cuando Dios nos echa sal, incluso con fuego, nos sella con su sello de aprobación y nos vincula a su pacto. El cristianismo entiende que con el advenimiento y la encarnación de Cristo, toda la ley fue cumplida en su persona. Jesús es la encarnación de la solidaridad de Dios con su pueblo, y en él podemos tener acceso completo a la justicia redistributiva de Dios. La imagen de la sal se complementa con la de ser luz del mundo. Mientras la sal da sabor y preserva, la luz ilumina y guía el camino. Ambas metáforas trabajan juntas para representar el impacto transformador que debemos tener en el mundo. La advertencia de Jesús es clara y urgente. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Esta no es una preocupación menor, es una preocupación importante y dolorosa, porque cuando la sal pierde su sabor, no puede ser salada nuevamente. Si la iglesia o el cristiano dejan de ser relevantes en medio de la sociedad, corren el riesgo de no recuperar su capacidad para dar testimonio de santidad, ni podrán evitar la corrupción de los hombres, ni dar sabor, gozo y esperanza a la vida. ¿Qué significa que la sal pierda su sabor? Significa perder la eficacia, la capacidad de influir positivamente en el entorno. En tiempos de Jesús, la sal que se usaba no era químicamente pura. A menudo estaba mezclada con arena u otras impurezas o diluida. Cuando esta mezcla era mayormente arenosa, la sal no servía para nada y era echada fuera y pisoteada. La enseñanza de Jesús se refiere a la pérdida del propósito, no de la salvación. Una sal mala simplemente se ignora y desecha, como el polvo de la tierra. La Iglesia, en muchos casos, independientemente de su apellido denominacional, ha dejado de lado el ministerio de proclamación de la justicia en el mundo. Peor aún, hay momentos en que se parece más en su falta de santidad, su deterioro individual y familiar y su pérdida de gozo y esperanza a quienes no conocen a Jesucristo. Existen problemas concretos que nos llevan a perder nuestro sabor: el individualismo y el egoísmo. Nuestro egoísmo existencial es evidente en nuestras relaciones. Muchas veces hacemos de la fe una cuestión individualista en la que los otros no son relevantes, solo tenemos espacio para nosotros mismos. El egoísmo incapacita al cristiano. No se puede ser santo en la individualidad, ni contribuir individualmente a detener la corrupción, ni compartir el gozo del Espíritu si uno se encierra en sí mismo. La insensibilidad se manifiesta cuando podemos ver masacres o tragedias en las noticias mientras comemos con deleite, porque el dolor solo nos duele cuando es propio. Esto también se disfraza en el odio cristiano hacia aquellos que difieren de la enseñanza bíblica, mientras se justifica a los nuestros o a los poderosos. La conformidad con el mundo. Si no estamos atentos, es relativamente fácil que nos quedemos osos. El mundo que nos rodea promueve que cada uno vaya a lo suyo, y la pandemia ha acentuado el aislamiento. Muchos cristianos se comportan igual que el mundo, perdiendo su identidad y su razón de ser. Si la sal tiene la misma composición de la carne, no puede preservarla. Esta conformidad nos lleva a un antitestimonio peligroso, haciendo que otros no quieran acercarse a Cristo. La falta de acción y relevancia. La iglesia a veces predica, pero no aplica. Las encuestas muestran que la mayoría de las actividades de la iglesia se hacen dentro de la iglesia, cuando necesitamos ser sal afuera, en la universidad, en la escuela, en el trabajo. Jesús andaba y comía con pecadores. Debemos meternos en la sociedad. Un cristiano que da mal testimonio no sirve para nada. Cuando perdemos nuestro sabor, dejamos de ser una referencia, una buena influencia, un buen ejemplo, y ya no preservamos nuestras creencias, convicciones y valores. La buena noticia es que a través del arrepentimiento, la renovación espiritual y el compromiso con una vida de fe auténtica, es posible recuperar el sabor de la sal. Es un llamado a la acción, a vivir una vida significativa e impactante, a ser agentes de cambio, la luz y la sal que el mundo necesita. La clave fundamental para ser la sal de la tierra es permanecer unidos a Jesucristo. No podemos ser sal por nosotros mismos. Es al estar unidos al Señor que nuestra vida reflejará naturalmente su luz y llegaremos a ser la sal de la tierra. ¿Cómo canalizamos nuestra energía y nuestros esfuerzos para marcar la diferencia y ser el cambio que el mundo necesita hoy?
¿Cómo podemos preservar el discipulado y seguir siendo una influencia positiva? Vivir con integridad y autenticidad. Esto implica vivir de acuerdo con nuestros principios morales y valores, siendo ejemplos de honestidad, justicia y compasión. La sal pura tiene el poder de mejorar y preservar, y así también lo hace nuestra fe en Jesucristo cuando se nutre y se protege por medio de nuestra dedicación al servicio y al amor cristiano. La pureza es una de las principales propiedades de la sal. Cultivar la compasión y el servicio activo. El egoísmo nos lleva a la insensibilidad. Jesús, al ver a la multitud como ovejas sin pastor, se conmovió, se le sacudieron las entrañas. Él renunció a su descanso y se mezcló entre la multitud. La sensibilidad se adquiere al estar rodeados y cercados por la multitud. Necesitamos participar de sus circunstancias para poder comprenderlos y compartir a Cristo con ellos. Esto implica actuar con generosidad y empatía, ofreciendo ayuda y apoyo a los necesitados y vulnerables. Nuestra compasión nos capacita para conservar nuestros atributos como sal de la tierra. Ser testimonio de vida. Nuestro testimonio de fe se comparte a través de nuestras acciones y palabras, siendo testigos de la bondad y el amor de Dios. Esto significa vivir en el mundo, pero no ser del mundo. No podemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos vivir a contracorriente, fieles a Jesús y a su Evangelio. Existen 4 maneras sencillas pero profundas en las que podemos esforzarnos por ser la sal de la tierra. Mantener la casa de Dios como centro de nuestra devoción. Dar prioridad a la adoración regular en nuestros templos o iglesias nos ayudará a centrarnos en lo que más importa y a mantener nuestra vida centrada en Cristo. Es en la casa del Señor donde encontramos el núcleo de nuestra fe en Jesucristo y el alma de nuestra devoción a Él. Actuar de manera intencionada en nuestros esfuerzos para fortalecer a los demás al vivir juntos el Evangelio. Esto implica fortalecer a nuestras familias a través de esfuerzos constantes e intencionales para llevar los principios del Evangelio a nuestras vidas y a nuestros hogares. Estar dispuestos a aceptar un llamamiento y a prestar servicio en la iglesia. El servicio en iglesias nos permite apoyarnos mutuamente y crecer juntos. Aunque prestar servicio no siempre resulta cómodo, siempre es gratificante. Cuando nuestras vidas están colmadas de propósito y servicio, evitamos la apatía espiritual. Conservar nuestros atributos como sal de la tierra. Utilizar las herramientas de comunicación digital con un propósito. Estas herramientas nos permiten conectarnos como nunca antes para ministrarnos unos a otros. Pero debemos usarlas con propósito y evitar caer en hábitos que nos hagan perder el tiempo en actividades menos útiles como pasar interminables videos cortos en una pantalla. Ser la sal de la tierra incluye mucho más que esto. Recordemos que la sal del pacto representa la fidelidad indestructible de Dios. Así como Dios es fiel en cumplir sus promesas, nosotros somos llamados a ser fieles en nuestra misión de ser sal y luz. La invitación de Jesús a ser la sal de la tierra es un llamado radical a la transformación, tanto personal como colectiva. No se trata solo de profesar una fe, sino de vivirla en su plenitud, manteniendo intacto el sabor de la sal para que nuestro testimonio perdure a través del tiempo. Vivimos en un mundo convulsionado por la injusticia y la violencia, lleno de incertidumbres, angustias y luchas sin sentido. En este mundo, nosotros, como cristianos, como discípulos misioneros del Señor, tenemos que ser sal y luz. Debemos ser diferentes del mundo en lo que hacemos, en cómo hablamos, en los temas que conversamos, en cómo vestimos, en cómo enfrentamos las dificultades y en cómo tratamos a nuestra familia. Jesús es la encarnación de la solidaridad de Dios con su pueblo. En Cristo podemos tener acceso completo a la justicia redistributiva de Dios, esa justicia que nos llama a ser sal y luz en un mundo que tanto necesita de solidaridad, amor, reconciliación e igualdad. Que nuestras acciones sean un testimonio constante del amor, la compasión y la gracia de Dios. Al permanecer unidos al Señor, nuestra vida reflejará naturalmente su luz y llegaremos a ser la sal de la tierra. Que nunca perdamos nuestro sabor. Que seamos ese cristal de sal pequeño y diminuto que el Señor desea que seamos, enriqueciendo no solo nuestras vidas, sino también a nuestras familias y comunidades. Si has llegado hasta el final del video, te damos las gracias. Son pocos los que lo hacen, y por eso te invitamos que si no lo has hecho, te suscribas al canal, nos dejes tu like y tu comentario. ¡Hasta la próxima!